En las arenas doradas de Egipto, donde el tiempo parece haberse detenido, un enigma milenario aguardaba ser revelado. En un remoto rincón, entre ruinas y leyendas, un tesoro invaluable yacía oculto, la biblioteca de Nag Hammadi. Un fortuito hallazgo en 1945 desenterró una colección de textos que desafiaría las bases de la historia religiosa. Estos papiros, escritos en copto, contenían una visión alternativa del cristianismo primitivo, una corriente de pensamiento que floreció en los primeros siglos de nuestra era, el gnosticismo. Acompáñanos en un viaje a través de la biblioteca de Nag Hammadi. Exploraremos los secretos del gnosticismo y su profunda influencia en el desarrollo del cristianismo. No te pierdas este viaje fascinante. La biblioteca de Nag Hammadi, una colección de textos gnósticos que permaneció enterrada durante más de 1000 años, emergió a la luz del día en 1945. Un tesoro de conocimiento ancestral que desafiaría las narrativas tradicionales y abriría las puertas a una nueva comprensión del cristianismo primitivo. La biblioteca de Nag Hammadi fue descubierta accidentalmente por unos campesinos egipcios en diciembre de 1945. Mientras excavaban en busca de fertilizantes, encontraron un jarro de cerámica que contenía una serie de papiros. Sin darse cuenta de su importancia, inicialmente los campesinos usaron algunos de los papiros para encender fuego, pero pronto se dieron cuenta de que los textos eran antiguos y decidieron venderlos en el mercado negro. ¿Quién y cómo fue descubierta? Los detalles exactos sobre quién descubrió la biblioteca no están completamente claros, pero se sabe que los campesinos de la zona cercana a Nag Hammadi fueron los primeros en encontrar los textos. La noticia llegó a las autoridades y los textos fueron rescatados y trasladados a manos de académicos y expertos en la materia. La biblioteca de Nag Hammadi consiste en una colección de 13 códices, libros manuscritos, que contienen una variedad de textos gnósticos, incluyendo evangelios, tratados filosóficos y apocalipsis. Estos textos proporcionan una visión única de las creencias y prácticas de los primeros cristianos y de los movimientos gnósticos que florecieron en el primer milenio de la era cristiana. Desde su descubrimiento, los textos han sido objeto de intensos estudios por parte de académicos de diversas disciplinas, como la teología, la historia religiosa y la lingüística. Los textos gnósticos, que datan del siglo II al IV después de Cristo, revelan una cosmovisión alternativa a la ortodoxia cristiana naciente. En ellos se explora la naturaleza de Dios, la relación entre el alma humana y la divinidad, y el camino hacia la gnosis, o conocimiento espiritual. Algunos de los textos más importantes de la biblioteca incluyen el Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús, que presenta una visión más esotérica y menos dogmática de sus enseñanzas. El Apocalipsis de Pedro. Describe un viaje celestial de Pedro, guiado por Jesús, donde se revelan secretos sobre el cosmos y el destino del alma. La Pistisofia. Un extenso diálogo entre Jesús y sus discípulos sobre la naturaleza de la divinidad, la creación del mundo y el papel del alma humana. El Evangelio de María Magdalena. Un texto que destaca el papel de María Magdalena como discípula de Jesús y guardiana de su sabiduría. Extractos de algunos de los códices de la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi. Códice 1. Evangelio de Tomás. Jesús dijo: el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre, se turbará, y al turbarse se maravillará, y reinará, sobre todo. Si los guías ciegos os guían, caeréis todos en un hoyo. Evangelio de Felipe. El que no ha conocido el pecado no conoce la justicia. El agua bautismal es la muerte. Códice 2. Apócrifo de Santiago. Jesús dijo: el cielo y la tierra se moverán ante vosotros, pero la puerta del Hijo del Hombre no se abrirá a nadie a menos que se haga niño. Tratado del gran Set, el primer hombre, Set, fue engendrado por la luz pura. Y su forma era como la de un ángel de luz. Y no tenía carne como la de los demás hombres, sino que era una luz espiritual.
Códice 3. Evangelio de la verdad. El Padre es el principio. El principio es el silencio. El silencio es el pensamiento. El pensamiento es la luz. La luz es el Logos. El Logos es el Hijo. El Hijo es la vida. La vida es la verdad. La verdad es el hombre. El hombre es la imagen. La imagen es el león. El león es el pleroma. El pleroma es el todo. Códice 4. Apocalipsis de Pablo. Vi a un hombre grande con una túnica blanca, y su rostro brillaba como el sol. Y me dijo: yo soy Jesús, el que vino antes de ti y el que vendrá después de ti. Evangelio de María Magdalena. Ellos, sin embargo, estaban entristecidos y lloraban amargamente diciendo: ¿cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el evangelio del reino del Hijo del Hombre? Si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Entonces Mariam se levantó, los saludó a todos y dijo a sus hermanos: no lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, Mariam convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las palabras del Salvador. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos textos que se encuentran en la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi. Los textos ofrecen una visión alternativa del cristianismo primitivo, desafiando la visión ortodoxa que se había transmitido a lo largo de los siglos. El estudio del cristianismo primitivo ha permitido a los académicos comprender mejor la diversidad de creencias y prácticas que existían en los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, los manuscritos encontrados en Nag Hammadi no fueron ingresados en los evangelios que conforman lo que hoy conocemos como la Biblia por varias razones. Criterios de selección. La formación del canon bíblico, es decir, la selección de qué libros formarían parte de la Biblia, fue un proceso largo y complejo que ocurrió a lo largo de varios siglos. Los criterios para incluir un libro en el canon bíblico variaron según la tradición y la autoridad eclesiástica de la época. Los manuscritos de Nag Hammadi fueron descubiertos mucho después de que se hubiera establecido el canon bíblico en gran parte de la cristiandad. Origen y autoridad. Los textos encontrados en Nag Hammadi, en su mayoría, son escritos gnósticos, que representan corrientes de pensamiento y enseñanzas consideradas heterodoxas por las autoridades eclesiásticas de la época. Estos textos a menudo presentaban interpretaciones alternativas de la figura de Jesús y de la enseñanza cristiana, lo cual no coincidía con la visión ortodoxa que predominaba entre los líderes de la Iglesia. Control y ortodoxia. Durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia ejerció un fuerte control sobre qué escritos se consideraban legítimos y autorizados. Los textos que no se alineaban con la doctrina oficial fueron rechazados y a menudo condenados como herejía. Los escritos gnósticos encontrados en Nag Hammadi fueron vistos como una amenaza para la ortodoxia cristiana en ese momento y, por lo tanto, fueron excluidos de la Biblia. Contexto histórico y político. Además de consideraciones teológicas, el proceso de formación del canon bíblico también estuvo influenciado por factores políticos y sociales. Las luchas internas dentro de la Iglesia primitiva por la definición de la ortodoxia y la consolidación del poder religioso y político jugaron un papel importante en la selección de los textos que se considerarían sagrados. Los manuscritos encontrados en Nag Hammadi no fueron incluidos en la Biblia principalmente porque representaban corrientes de pensamiento consideradas heterodoxas por las autoridades eclesiásticas de la época y no cumplían con los criterios establecidos para la formación del canon bíblico. La gnosis del cristianismo primitivo era una corriente espiritual que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo. Se caracterizaba por su énfasis en el conocimiento, gnosis, como camino a la salvación. Los gnósticos creían que la salvación no se alcanzaba solo por la fe o por la gracia divina, sino por la comprensión profunda de la naturaleza de Dios, el universo y el ser humano. Los gnósticos creían que el alma humana era una chispa divina atrapada en el mundo material. El objetivo de la gnosis era liberar al alma del cuerpo y del mundo material para que pudiera retornar al mundo espiritual.
La gnosis del cristianismo primitivo fue considerada una herejía por la Iglesia primitiva y fue perseguida durante siglos. A partir del siglo IV, la gnosis prácticamente desapareció como movimiento religioso. La visión del cristianismo ortodoxo, distante de la espiritualidad y cercana al poder político, ha restringido cualquier pensamiento que no se alinee con su doctrina. Su arraigado apego al poder y su pensamiento primitivo, fundamentado en el poder terrenal, han llevado a la persecución y demonización de cualquier pensamiento que desafíe sus dogmas. A pesar de las luchas por la libertad cultural y de culto en todo el mundo, su filosofía parece inamovible. Sin embargo, a pesar de su aparente desaparición, la gnosis ha dejado una marca indeleble en el desarrollo del pensamiento occidental. Sus conceptos de dualismo, el alma divina y el conocimiento como camino hacia la salvación han sido reinterpretados y reinventados por diversos movimientos religiosos y filosóficos a lo largo de la historia. ¿Dónde se encuentran los manuscritos? Los manuscritos originales de la biblioteca de Nag Hammadi están dispersos en varias instituciones y colecciones alrededor del mundo. Parte de la colección se encuentra en el Museo Copto del Cairo, Egipto, mientras que otros fragmentos están resguardados en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, en la Biblioteca Chester Beatty en Dublín, y en el Museo Carl Gustav Jung, en Suiza, entre otros lugares. La importancia de la biblioteca de Nag Hammadi radica en el hecho de que proporciona una ventana única hacia las creencias y prácticas de los primeros cristianos y los movimientos gnósticos. Estos textos arrojan luz sobre las diversas interpretaciones del cristianismo en sus primeros siglos, mostrando una amplia gama de ideas y enseñanzas que fueron suprimidas o marginadas por la corriente principal del cristianismo. Su descubrimiento ha sido fundamental para la comprensión del cristianismo primitivo y ha generado un renovado interés en el estudio del gnosticismo y otras corrientes religiosas alternativas. La biblioteca de Nag Hammadi nos invita a un viaje fascinante al corazón del gnosticismo. Sus páginas revelan una cosmovisión donde la divinidad reside en el interior de cada ser humano, donde el alma emprende un viaje de transformación y donde la gnosis, el conocimiento espiritual, es la llave que abre las puertas a la verdadera libertad. Agradecemos tu compañía en este viaje. Continuaremos en el siguiente capítulo, donde exploraremos la gnosis, su historia, su filosofía y su conocimiento espiritual. Abordaremos la complejidad del mundo espiritual y de las creencias religiosas que han surgido a lo largo de la historia, en la inmensidad de nuestro mundo terrenal. Si te gustó este video, te invito a darle un like y a suscribirte a nuestro canal. Si ya estás suscrito, activa las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. También puedes compartir este contenido con tus amigos y familiares que puedan estar interesados en este tema. Continuaremos en el siguiente capítulo. Gracias por vernos y apoyarnos. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Y felices lunas.